Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A continuación, Estéreo Más presenta Hora Acción, un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor. A continuación, Hora Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios. ¿Qué tal está? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hora Acción. Los lunes y los miércoles, aquí en un día más con Ana y con Michael. Y también usted lo puede ver a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de las plataformas digitales de la Iglesia de Cristo Ebenezer. Hay dos cosas, escúcheme esto. Quiero sentar una introducción y poder poner base para lo que vamos a hablar en esta transmisión. Hay dos cosas que el que le gusta y el que ama la verdad debe ponerle atención. A lo esencial es decir, no andar con cosas superficiales, no detenerse ni gastar energía en cosas de forma y cosas superficiales, sino buscar lo esencial de las cosas, ¿verdad? La naturaleza. Y número dos, buscar la funcionalidad, es decir, lo práctico. Por eso la Biblia es abstracta, pero lo abstracto no quiere decir que no sea algo bueno, no, lo abstracto es lo esencial, pero al mismo tiempo la Biblia es concreta, de practicidad, de hechos, de resultados tangibles y resultados visibles. Padre, te damos gracias en esta transmisión, por darnos la oportunidad de poder hablar de ti, acerca de tu carácter, acerca de lo que dejaste escrito, Señor, en la Biblia. Te rogamos que nos respaldes, que nos ayudes a poder transmitir de la forma más fiel posible, poder quitar todo prejuicio, todo paradigma y a hablar con limpieza acerca de lo que tú escribiste. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante que busquemos aprender, ser nutridos, ser formados con enseñanzas que tengan un valor profundo, un valor esencial, que tengan sustancia, pero al mismo tiempo que sean enseñanzas prácticas y realizables. Yo le voy a ser bien sincero, yo no creo en un evangelio que sea solamente de carácter abstracto. No creo, yo creo que eso es una religión, creo que eso es una cultura. Cuando las personas pasan los años y todo es abstracto, creo en Dios, hablo de Dios, cambió mi léxico, pero en mi vida personal no se ve nada concreto, no se ven cambios auténticos y no se ven, oigan bien esto, logros reales. No estoy categorizando ni sacando de la ecuación a las personas que por alguna lucha, algún impedimento no han alcanzado ciertas cosas. Cuando hablo de logros reales el evangelio es de realidades vividas, experiencias vividas, no solamente de un activismo, sino de que las cosas van cambiando desde que uno se levanta en la mañana hasta que se acuesta en la tarde, desde las relaciones personales, desde la condición financiera importante, la condición emocional, la condición psicológica, la condición moral, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos del evangelio, la gente moraliza el evangelio, como que un montón de preceptos morales. No, lo moral es parte del evangelio. Pero la gente dice, no hay que hacer esto, no hay que, como que el evangelio fuera una serie de prohibiciones. No, eso sería terrible. No, hay más permisiones que prohibiciones en el evangelio. Bueno, así que no creo yo en esas enseñanzas de carácter abstracto. No creo que en esas enseñanzas que entretienen, alegran, pero que adormecen el ímpetu y que transmiten pasividad. No, eso de que dicen espera en fe, espera en Dios, Dios lo va a hacer. Como que dice, uno no tiene nada que ver en la ecuación. No, nosotros somos parte de esa ecuación para que las cosas pasen. Yo no creo en una fe sin obras. Creo, oiga bien esto, ahora quiero poner sobre la mesa en lo que sí creo. Creo en que el poder del evangelio se manifiesta en las personas que van caminando, tomando decisiones y acciones concretas sobre lo que han creído. Ahí es donde se miran los resultados. El poder se ve cuando un creyente asume responsabilidad. Cuando un creyente
administra el miedo y toma decisiones aún con el miedo adentro. El poder del evangelio se mira y se palpa cuando desafiamos el riesgo. Cuando en medio del riesgo Dios nos ha dicho algo y después las circunstancias nos dicen lo contrario, aún así seguimos caminando contracorriente. Eso es el verdadero evangelio. Hoy el tema que vamos a hablar es una fe concreta. Anótelo si a usted le gusta llevar notas. Una fe concreta. Podríamos ponerle otro nombre al título, le podríamos decir la obediencia a la fe. Una cosa es lo abstracto de la fe y hay una parte concreta de la fe. Qué raro, ¿verdad? Qué paradójico. Por eso el tema es una fe concreta. Cualquier persona de esas que pasan analizando, filosofando, diría, ¿qué es eso? Fe concreta. La fe no es concreta, es abstracta. Bueno, ya vamos a ver, conforme a la palabra, y no solamente conforme a la palabra, conforme a las experiencias, porque estoy aseverando que la fe es concreta. Diga conmigo, la fe es concreta. La fe es concreta. Así que abra su Biblia, Santiago 2:20. Santiago 2:20. Voy a leer la Dios habla hoy. Mire lo que dice esta versión. Santiago 2:20, Dios habla hoy. Dice, es bien actualizada y mire lo que dice. No seas tonto, dice esta versión. Qué tremendo, ¿verdad? No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Repito el texto, Santiago 2:20. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. La fe es útil si le damos vuelta a la moneda, la fe es útil cuando va acompañada de hechos. Y si lo decimos como dice el texto, la fe sin hechos es inútil. Es inútil, no tiene ninguna función. El decir, oiga bien esto, el creer, el pensar de que uno tiene fe y no va acompañado, que no hay una consecuencia visible en nuestra conducta de eso que hemos creído, eso no tiene ningún sentido, no funciona. La fe sin obras es muerta. Hagámonos esta pregunta, ¿cuántas decisiones riesgosas hemos tomado basados en que le hemos creído a Dios? Pregúntese eso, por favor. Pregúnteselo porque vamos a hacer un escáner ahorita, un diagnóstico. ¿Cómo está su fe de verdad, de forma concreta? ¿Cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones basadas en algo que le hemos creído a Dios, pero que son absurdas? Son absurdas. Yo si le contara, no tengo tiempo de contarle mucha experiencia, pero he tenido algunos episodios en mi vida donde he tomado decisiones locas, que mi propia esposa me dice, Alex, eso no está bien. Pero después, óigame bien esto, se lo digo con toda transparencia, ¿verdad? Que con un carácter humilde, tratando de ser humilde, pero me he dado cuenta que cuando tomo esa decisión en contra de todos los pronósticos, pero yo sé que Dios me lo dijo, cuando paso al otro lado, tal vez después de días de incertidumbre, de miedo, de administración interna, ¿verdad? Cuando paso al otro lado, me doy cuenta que Dios quedó profundamente agradado de mí. Repita, hermano Alex, Dios queda profundamente agradado de aquellos que le creen lo que Él dice y toman acción en ello. En contra de las circunstancias visibles, en contra de los pronósticos, en contra de la lógica. En contra de la lógica. Dios se agrada de aquellos que creen que, óigame bien esto que le voy a decir. Dios se agrada cuando su instrucción, su rema, su palabra, su logos es suficiente. Cuando el creyente no está esperando más señales, sino que solamente agarra la instrucción y él sabe, el Espíritu le da testimonio adentro que Dios le dio una instrucción, y cuando eso es suficiente y empieza a tomar acción en el asunto, Dios se agrada de eso. Y no hay trofeo, corona, galardón, premio, recompensa más grande que la aprobación de Dios. Escúcheme esto. La aprobación de Dios es el premio supremo de todo creyente. El agrado de Dios es el premio supremo.
Si usted ha pasado por esto, usted comprende lo que estoy hablando. Alguien que tal vez no ha tenido una relación con Dios, ¿verdad? Muy cercana, solamente lo ha escuchado de oídas, ¿verdad? ¿Verdad? Lo ha conocido de oídas, pero no ha tenido intimidad y no ha caminado con Dios, no comprende lo que estoy diciendo. Pero aquel que sabe, óigame bien esto, que comprende, que ha conocido a Dios, sabe que el galardón no es físico, sabe que el premio no es material, no es un buen negocio realizado, no es un viaje, no es una casa, no es un vehículo, no son vacaciones en Hawái, no. El galardón es cuando llega el Espíritu Santo y le da testimonio a usted de que fue aprobado porque actuó en fe contra todo pronóstico. Yo sé que hay gente que está escuchando oración y saben y han tenido esta experiencia de que llegue el galardón. Llega el galardón, es ese testimonio que dice, ¿sabes qué? En este momento no te voy a hacer público, no te voy a subir a un estrado a premiarte, no te voy a dar un Oscar, un Grammy, ¿verdad? No te voy a dar nada que mire la gente, no, pero te estoy dando un galardón trascendental y en algún momento, no sé si en esta o en la siguiente vida, vas a darte cuenta del valor del galardón. ¿Cómo se llama? Aprobación. Diga conmigo, aprobación. Salir aprobado en los episodios de fe. Salir aprobado de los escenarios de fe. ¿Cuántas veces ha caminado sobre el vacío administrando su miedo? ¿Cuántas veces ha caminado con el miedo a fracasar, pero usted sigue caminando? ¿Cuántas veces ha tenido miedo a fallar, miedo a caer en vergüenza, pero usted no se detiene? ¿Cuántas veces ha desafiado el riesgo y ha seguido dando pasos solamente porque sabe que Dios lo envió? Porque sabe que Dios se lo dijo. Porque sabe que Él prometió que lo sostendría. Porque sabe que Dios tiene empeñado su nombre con ese proyecto que está en sus manos, ese proyecto que está en su vida. Como Dios ha empeñado su nombre, entonces Él no le va a fallar. Él no le va a fallar. Hoy el tema es una fe concreta. Una fe concreta. 3 principios teológicos acerca de la concretización de la fe. 3 principios teológicos acerca de la concretización de la fe. Número 1, Santiago 2:22. Primer principio, lo vamos a leer. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Principio número 1, escúcheme esto. Comprender el propósito de las obras. La fe y las obras son hermanas gemelas que van juntas. La fe, oiga bien, es indispensable, pero no es suficiente. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo esto. La fe es indispensable, pero se completa con las acciones, con las obras. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe es indispensable, pero no es suficiente. Ahora, cuando se entra en complicidad, escúchame con términos, ¿verdad? Con oídos circuncidados. Cuando la fe entra en complicidad con las obras, se unen y trabajan juntas, entonces ahí hay resultados. Ahí hay un detonante. Así que comprender cuál es el propósito de las obras, en Santiago 2:22 dice que cuando actúan las obras conjuntamente con la fe, se perfecciona la fe. ¿Por qué? Porque las obras, entonces llegamos a una conclusión, principio número 1. El propósito de añadirle obras a la fe es perfeccionar la misma fe. Una fe que usted recibió cuando nació de nuevo no, es una fe tierna, una fe bebé. Una fe que necesita lechita, necesita ser amamantada, ser educada, enseñarle a caminar, enseñarle a hablar. Su fe necesita madurar y crecer. ¿Y qué es el detonante? ¿Cuál es la nutrición, la proteína para que la fe crezca? Las obras, que son consecuencia de lo que nosotros creemos. Así que cada vez que usted haga algo porque le creyó a Dios, aunque aparentemente esté haciendo algo ridículo, aunque aparentemente esté haciendo algo abstracto, algo que no tiene sentido, le quiero decir una noticia. Usted está haciendo crecer su fe. Usted está madurando ese bebé, llevándolo a la estatura del varón perfecto, a ese bebé, a esa fe. Así que Santiago 2:22 dice que cuando actúan en conjunto, la fe y las obras se van perfeccionando.
La fe y las obras son hermanas gemelas, le decía, que actúan en complicidad o en colaboración. Mire esto, hay un carácter abstracto de la fe y hay un carácter concreto de la fe. Por eso el tema es la concretización de la fe, o la fe concreta, una fe concreta. El carácter abstracto lo podemos ver en Hebreos 11:3, dice: por fe sabemos que Dios formó los mundos por su rema, por su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se miran. Entonces, pongámoslo sobre la mesa. Lo concreto fue derivado de lo abstracto. ¿Qué fue primero? ¿Lo abstracto o lo concreto? Lo abstracto. Por eso los filósofos andan engañados, buscando verdades que nunca van a encontrar si no se convierten a Cristo, porque creen que todo es pragmático, creen que todo debe ser tangible y visible, mas no entienden que esto abstracto es temporal. Perdón, esto concreto es temporal. Lo que es eterno es lo abstracto. Entonces, aquí dice que Dios, con el rema, que es algo abstracto, creó los mundos. Hay una versión que dice creó los mundos, no solo la tierra, sino el cosmos. Creó el cosmos con el rema, con el logos, ¿verdad? Con la instrucción que salió de la boca de Dios, se convirtió en cosas materiales, la creación de Dios. ¿Cómo crea Dios? Con lo que habla. Cuando Él dice algo, se concreta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es el aspecto abstracto. ¿Qué es el aspecto abstracto? El rema, la promesa, la instrucción de Dios, es la orden verbal que sale de su boca. Pero el carácter concreto ya no tiene que ver solamente con lo que Dios dijo. Mire qué interesante. ¿Dónde lo mira, hermano Alex? Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice: por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios. Por la fe, Abraham obedeció. Aquí están las dos hermanas gemelas, mire. La fe y la obediencia, ¿verdad? La fe y las obras, la fe y las acciones. Por la fe, Abraham tomó una decisión y hizo una obra que fue obedecer la orden de Dios. Ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera a dónde quedaba ese lugar. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el aspecto concreto de la fe? Es las acciones derivadas de lo que creemos que provocan resultados visibles y tangibles. Las acciones es el catalizador para que la fe se convierta en algo tangible y visible. Aquí estoy ahorita en Estéreo Más 98.5. Cuando me bajé, entré, estaban limpiando el templo por dentro, está vacío el templo, ¿verdad? Por la hora. Pero ahorita entré y vi el templo vacío. ¡Wow! ¿Verdad? Qué hermoso eso. Aquí las paredes y todo. Ahora, si yo me acerco a las paredes del templo aquí en la iglesia de Benecer y las toco, son tangibles y las puedo ver. Son tangibles y visibles. Ahora, ¿dónde nació eso? En una palabra que se le dio al pastor Germán. En una palabra, en una instrucción. De ahí salió eso tangible y visible. ¿Cuántos años tardó? No sé cuántos años tardó. ¿Qué tuvo que haber pasado para llegar a concretizar eso, ese rema? Pues no sé todo lo que tuvo que haber pasado el pastor para lograrlo. Pero así se traslada lo abstracto a lo concreto. ¿Cuándo? Cuando hay una serie de acciones ordenadas, consecuentes, sostenidas, valientes, esforzadas, coordinadas con el Espíritu Santo para provocar resultados concretos. ¿Cuántos proyectos tiene usted en el corazón? ¿Cuántos sueños hay ahí que no pueden pasar de lo abstracto a lo concreto? Porque usted ha estado esperando que Dios haga algo. Perdóneme, ese evangelio y esa doctrina es un paradigma, tiene que botarlo de su mente. Esperar en Dios no es estar en la casa, no es estar buscando en internet ayuda, no. Esperar en Dios es acción. Esperar en Dios es salir, bañarse, cambiarse, salir y hacer cosas relacionadas con las que ha creído. Mire, yo trato de ser equilibrado con esto. Sé lo que es estar en esos tiempos donde no se ve nada, donde no se miran recursos, donde no viene ayuda, no viene el padrino, no viene el político, no viene la mamá, no viene el papá, no viene nadie a ayudarle. Yo sé lo que es eso. Comprendo perfectamente. Hay un momento que uno espera de forma no pasiva, sino activa espiritualmente, pero hay otra etapa donde Dios le dice: sal y toma lo que es tuyo. Haz algo al respecto. ¡Aleluya! Así que la parte concreta de la fe es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia a lo que he creído. ¿Cuál es la parte concreta de la fe? Mantener la templanza en los momentos de silencio.
En los momentos donde no se ve nada, Dios le dijo a usted algo, un sueño tremendo. Dios le dio algo, usted sabrá, no quiero yo meterme en su vida privada, usted sabrá lo que Dios le dijo. Pero eso que usted le dijo, usted lo visualizó, tiene un esquema mental de lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué fe? Que mientras eso se consuma, usted no ve nada, ni siquiera recursos, haya templanza. ¿Templanza qué es? Tener el ánimo firme en medio de la incertidumbre. Templanza. ¿Qué es la fe? La parte concreta de la fe es la paz que usted tiene en medio de los momentos difíciles. Son las decisiones y acciones paradójicas que usted toma. ¿Cuántas veces ha tomado? Mire, que yo le quisiera contar. Una vez yo agarré un vuelo sin dinero, ¿verdad? A otro lado porque creí que Dios me había dicho algo. Agarré el avión sin un rumbo tan claro, solamente sentí algo en un sueño y mi esposa preocupada, ¿verdad? Al final, escúcheme esto, al final entendí que Dios estaba evaluando mi nivel de confianza. Y creo esto, que lo creo y creo que cuando llegue allá al Bimá de Cristo voy a ver este galardón. Y creo que Dios se agradó. Creo que Él dijo, te he probado y me has creído. Y lo has demostrado con acciones. Así que hay cosas que usted tiene que demostrarlas con acciones. Número dos. Estamos hablando de 3 principios teológicos que hablan de la concretización de la fe. Número 2, Hebreos 11:1. Voy a leer la PDT. Ahora bien, fe, mire qué tremendo esto, lo que dice esta versión. Hebreos 11:1. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Y mire lo que dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Permítame un momentito, leamos con entendimiento. Dice aquí Hebreos 11:1 que la fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Bueno, ¿acaso no dicen los filósofos, los que se creen entendidos, que la fe es abstracta? Pero qué paradójico que Hebreos 11:1 la describe como algo concreto. Leámoslo otra vez. Dice, la fe es la realidad. ¿La realidad qué es? ¿Es abstracto o es concreto? Son cosas, es una realidad de este Yeti, ¿verdad? Es una realidad, es algo concreto. Pero también dice que es la prueba palpable. ¿Puedo palpar esto? ¿Lo puedo palpar? ¿Verdad que lo puedo palpar? Quiere decir que la fe es una realidad y es una prueba palpable. Sumamente paradójica esta descripción. Hay 2 cosas que dice aquí. Realidad y evidencia palpable. Algo abstracto lo describe como algo concreto. ¿Sabe por qué razón dice Hebreos 11:1 que la fe es tangible? Oiga bien, y dice aquí que la fe es una prueba o evidencia palpable, y dice aquí que es una realidad. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos 11:1 está describiendo una sustancia. No es un pensamiento, la fe no es un pensamiento. A veces se convierte en un pensamiento. La fe no es un sentimiento. La fe no es una palabra. Escúcheme esto, por favor. Bíblica, teológicamente hablando, la fe es una sustancia. Es una sustancia. Y hermano Alex, ¿usted dónde saca semejante barbaridad? Bueno, lea con cuidado. Veamos qué significa cuando dice la fe es la prueba. Cuando dice la fe es la realidad, dice aquí, de lo que esperamos, es la palabra hypostasis. Hypostasis es un término compuesto. Hupo significa debajo y istem significa estar de pie. Ahora, ¿qué significa hypostasis? Apoyo o soporte. Pero ¿sabe lo que significa de forma etimológica? Ya los 2 términos unidos significa sustancia. Sustancia. Hypostasis se aplica en la química, se aplica en la filosofía. O sea, hypostasis no solo se aplica en cosas espirituales. Si usted y yo conociéramos el griego más a profundidad, supiéramos que hypostasis habla de elementos que viven por sí mismos. ¿Qué es una sustancia? Es una parte de la materia en su estado más estable, más invariable. Es aquello que tiene valor en sí mismo, que no necesita de otros componentes para existir. Se lo voy a tratar de describir así con más.
Sustancia es aquello que existe por sí mismo. Es el origen de las cosas, un átomo, ¿verdad? Es el origen de las cosas. Sustancia es lo más profundo. Entonces, quiere decir que ya hablamos, ya estamos estudiando qué es la fe. La fe es la sustancia ¿cómo le digo? De que las cosas pasen. ¿Sabe qué es la fe? Cuando sale la palabra, el rema de la boca de Dios, cuando sale, Él emite, permítame hacer esquemas mentales, yo creo que es válido. Él emite una sustancia, ¿verdad? Que tal vez con los ojos naturales no se mira, pero si se nos abren los ojos espirituales podríamos verla, esa sustancia que no es abstracta. Esa sustancia entra dentro de uno y provoca algo. Provoca. Pero aquí hay una cosa bien tremenda. Si no le ponemos acción, esa sustancia es inútil, dice la Biblia. Qué tremendo. Qué tremendo. Minuto de silencio. Aquí me voy a quedar un ratito para que asimilemos esto. Hay tanto poder en esa sustancia que sale de la boca de Dios, pero qué tremendo cómo el hombre puede hacer estéril esa sustancia por pasividad. Qué tremendo. Tenemos que ser personas activas espiritualmente, activas físicamente, activas cognitivamente y hacer que esa fe logre el cometido, logre el propósito. Así que la fe es algo concreto. Mire que ya se me está yendo el tiempo. Número 3, mire que aquí me falta una cosita, déjeme ver. Ok, número 3. Y con esto termino. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia. Salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. El último aspecto que voy a hablar en esta transmisión acerca de la concretización de la fe es que para que el creyente pueda llevar la fe al aspecto concreto, llevarla a la etapa concreta, tangible, visible, sus sueños usted los va a vivir. Los sueños y los planes que tiene Dios en usted y que ha depositado en su mente y su corazón, usted los va a ver palpablemente. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo Abraham. Obedeció sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Yo le llamaría esto la administración del miedo. La administración, ¿cómo administro el miedo? Esa fuerza que lo quiere detener a uno. Es una fuerza, pero es más fuerte la fe que el miedo. A mí me ha pasado. Es una fuerza que parece insensatez, es un magnetismo entre su lugar actual y el lugar donde Dios lo quiere llevar. Usted sabe que no se puede morir sin haber llegado a esa tierra prometida. Usted sabe que no necesita nada más que su palabra, ni más señales para caminar a esa tierra prometida. No necesitamos saber dónde queda. Abraham salió de su lugar sin saber a dónde quedaba ese lugar. No tenía destino, salió sin GPS. Agarró vuelo, agarró camino sin saber cuál era el destino. Esa es la fe que Dios quiere, que caminemos confiando en Él sin esperar otras señales. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada profundamente a Dios. El miedo debe ser administrado. El miedo no es suficiente para detener sus pasos. El miedo, la incertidumbre, ahí están a veces. Afectan nuestras emociones, pero no deben afectar nuestras decisiones. Aunque el miedo afecte nuestras emociones, que no afecte sus decisiones. Camina con el miedo adentro. La fe no tiene, oiga bien, no tiene oposición. La fe nadie la puede detener cuando un creyente se ha determinado en creer lo que Dios le dijo, a pesar de sus propias debilidades, a pesar de la carencia de ayuda externa, a pesar de la oposición espiritual y física, a pesar de las críticas, a pesar del miedo a ser burlado, a fracasar. La fe que Dios le puso en el corazón tiene el poder de llevarlo de forma concreta y tangible a esa tierra prometida que Dios le ha hablado. Padre, en el nombre de Cristo, vengo hoy uniéndome a aquellas personas que tú les has puesto visión, que les has puesto esa semilla, esos escenarios donde van a estar en un futuro. Clamo, Dios mío, para que el miedo no detenga sus pasos. Dígale: Padre, pongo en tus manos el miedo, enséñame a gestionar y a administrar el miedo.
El miedo a fracasar, dígale, lo pongo delante de ti. El miedo a ser avergonzado, lo pongo delante de ti. El miedo, oiga bien, de mí mismo, de mis propias debilidades, de mis carencias, de mi fluctuación. Perdóname, Padre, ayúdame a que el miedo de mis propias carencias no me detenga. Sigo caminando porque el día que entre a la tierra prometida, voy a saber que fuiste tú quien hizo la obra completa. No, lo hice yo, lo hiciste tú a pesar de mí. Dígale, lo vas a hacer tú a pesar de mí. En eso puedo confiar. Gracias, Padre, te honro hoy, dándote, oiga bien lo que estamos orando, dando pasos, hechos, acciones concretas, conforme a lo que he creído. De esa manera te honro, más que gritando, más que hablando palabras con lenguaje evangélico, más que eso, lo que a ti te gusta es la obediencia. La obediencia a lo que he creído. Por eso declaramos hoy una fe concreta que se establece en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Que Dios le bendiga y lo esperamos a la segunda parte de este tema. La próxima semana vamos a tener la concretización o una fe concreta, parte 2. Que Dios le bendiga. Le ruego que comparta si está en las redes y que esté pendiente de oración. También en Spotify puede buscar Hora-Acción. Que Dios me le bendiga. Hasta la próxima. Hemos levantado nuestro clamor y nuestras oraciones han subido delante de su presencia. Estéreo Más presentó Hora-Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios.